Bienvenidos a un tutorial más de programación web en el cual vamos a trabajar un poco de teoría y práctica de JavaScript. ¿Por qué teoría y práctica? Porque para el manejo de las webs es necesario tener una buena fundamentación acompañada de una práctica. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre un curso introductorio en el cual vamos a reforzar el uso de el console log y aparte del uso de este, vamos a hablar de variables, vamos a hablar entonces de cómo emplearlo o cómo seguirlo dentro de nuestros proyectos. Entonces, iniciemos. Ah, bueno, y un poco de manipulación de web. Entonces, ¿para qué nosotros usamos el console log? Primero, hablemos un poco de la estructura. En una web normal, nosotros para la estructura usamos HTML. Entonces, dentro de nuestra estructura, lo primero que vamos a configurar sería un archivo index.html. Dentro de nuestra estructura también, como estamos trabajando JavaScript, vamos a trabajar con un archivo, normalmente lo llamamos script en este tipo de ejercicios, y la extensión es JS o JavaScript. Y vemos que el mismo nos marca cuál es HTML y cuál es JavaScript. ¿Qué debemos tener en cuenta? Una web simplemente estática que no tenga interacciones va a trabajarse con HTML para su estructura y con CSS para sus estilos. Si necesitamos que exista interactividad, mostrar algún tipo de mensajes, hacer alguna acción, hacer algún cálculo, si necesitamos que existan los scripts. De ahí parte la primera diferencia entre una web interactiva y una web no interactiva. Y también hablamos de el uso del console log. Vamos entonces a un console log. Nos ubicamos en el archivo script, console.log, abrimos paréntesis y dentro de comillas ponemos el mensaje que queremos traer. Y les voy a saludar, hola devs, creando código Latam, que es nuestro canal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá ya les mostré que es un console log. Sin embargo, acá en este momento no hemos realizado nada. ¿Por qué? Porque primero deben tener en cuenta que para que un script o un archivo de JavaScript funcione necesita que exista un documento HTML. Es decir, sin un HTML no es funcional un JavaScript, porque el JavaScript interactúa dentro del archivo index. Entonces, lo primero que vamos a hacer para explicar JavaScript es tener por lo menos una configuración básica de HTML. Lo que hice fue usar el signo de admiración y darle Enter. Y él me trae una configuración sencilla de HTML. Almaceno este archivo. Si tengo instalada la extensión en extensiones del iServer, le doy clic derecho al archivo de index, le doy Open with iServer y él me va a ejecutar ahí mismo un servidor local. El servidor local aparece como una URL y esa URL la vamos a abrir en nuestro proyecto para poder ver los resultados. La ejecutamos y ya tenemos un documento. Vamos a trabajar ese documento en paralelo a nuestro proyecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer antes de ingresar a JavaScript es explicar un poquito cómo funciona el HTML. Recuerden que JavaScript opera dentro de HTML, entonces HTML tiene una estructura sencilla. Tipo de documento HTML. Lenguaje, en este momento está configurado en inglés. Tiene el head, que es donde vamos a vincular la mayoría de archivos y links, y donde manipulamos el nombre del documento o título. Entonces pongámoslo introducción JavaScript, que es lo que estamos haciendo. Almacenamos y vemos que cambia el nombre del documento. Dentro de este también podemos linkear los archivos de CSS, podemos traer algunas librerías que vayamos a usar para manejar clases o estilos. Tenemos entonces todas esas funcionalidades dentro del head. Dentro del body es donde vamos a estructurar todo lo que cargue en nuestra página y es donde va a existir la mayoría de interactividad con JavaScript. Para este ejercicio inicial vamos a usar una etiqueta. La etiqueta la vamos a llamar H1 y vamos a decir hola creando código Latam. Ese va a ser el mensaje que va a aparecer en nuestra página. Simplemente lo almacenamos, esta etiqueta H1, y ya tenemos un mensaje en nuestra web. Con ese mensaje ya podemos empezar a trabajar un poquito sobre el console log, que es lo que deben tener en cuenta, que para poder trabajar sobre JavaScript tenemos que vincular el archivo script. Simplemente llamamos la etiqueta script con el src, llamamos la carpeta script, almacenamos y ya acá este documento, esta web puede empezar a interactuar con JavaScript. Entonces vamos a abrir en nuestra web nuestra consola. ¿Para qué? Para que veamos cómo interactúa o cuál es la diferencia entre tener un console log y no tener un console log dentro de una aplicación. Primero, tengamos en cuenta algo. Abrimos nuestra consola. Nosotros cuando abrimos las herramientas de desarrollo de, en este caso Chrome, tenemos los elementos y tenemos la consola. En los elementos, nosotros ¿qué podemos ver? Podemos ver esta misma estructura con que estamos trabajando. Entonces, vamos a minimizar esto. Vamos a ejecutar la consola y nos vamos a ir a los elementos.
Entonces, si yo me paro en esta etiqueta H1, él me selecciona el elemento. Entonces, vamos a crear otro. Creemos una etiqueta H2 y pongámosle suscríbete. O síguenos en nuestro canal, síguenos en nuestro canal. Entonces, miren que se agregó el otro elemento, la otra etiqueta, y se los muestro así es para que entiendan cuáles son las partes de una web. Creamos un div. Lo creamos sin ningún contenido, pero miren que él sí nos ubica dentro del plano de la web. Entonces, tenemos estructura. Recuerden que les hablaba que HTML es solo estructura básica y que JavaScript es funcionalidades dentro de nuestro código. ¿Qué es lo que pasa? En esta terminal, en esta consola, vamos a ver solo cuando nosotros imprimamos un console log y generalmente ese console log nos va a dar algún tipo de mensaje que configuremos. Digamos que no queremos que el mensaje sea hola dev creando código latano desarrolladores, sino que diga error de conexión al servidor. Obvio, acá es un mensaje simple, pero estamos hablando de cómo aplica. Ese mensaje al servidor es porque él ya fue e intentó conectarse por allá en el backend a un servidor y no me funcionó. Y lo puedo traer en la terminal este, de Visual Studio Code ejecutando según el backend con el que esté trabajando ese tipo de herramientas de desarrollo, pues lo puedo ver acá dentro del mismo navegador que me da esa opción. Entonces, eso es lo que tienen que entender. ¿Para qué es un console log? Un console log es una herramienta de desarrollo que nos permite monitorear las acciones que venimos realizando dentro de nuestra web. Eso es lo primero que se tienen que grabar. Que una web tiene una estructura y en la estructura vamos a poder ver todos sus elementos y composición y tiene un archivo de script que si yo no muestro los elementos dentro de un console, simplemente me va a mostrar que hay un script. Si yo los muestro, me puede traer mensajes, errores, resultados según lo que yo esté trabajando. Entonces, vamos a ver qué significa este console log, porque generalmente estos console log tienen o todo código que nosotros trabajemos en JavaScript tiene una síntesis. Entonces, el console.log, solo solito, sin este mensaje, es una función de consola del navegador. Y la consola es esta que me trae lo que yo necesito que me muestre. Y acá lleva el mensaje que yo quiero que tenga, ¿cierto? Entonces, ya sabemos qué es un console log. Es una función que me imprime información que yo necesite de cómo se está ejecutando nuestro código. Para un console log necesitamos mínimo en este fundamento que estamos trabajando tener un concepto mínimo de qué son variables y tipos de datos. Si ustedes ingresan a nuestro canal, vamos a ingresar a nuestro canal, van a ver que ya hemos trabajado fundamentos tanto de HTML como de JavaScript y esto nos sirve como un repaso, esto que estamos haciendo. Si no tienen mucho idea de qué estamos trabajando, parte de estos fundamentos les sirven, pero les recomiendo que entren a nuestras listas de reproducción y trabajen con los fundamentos de JavaScript que tenemos, con los fundamentos de HTML y con los fundamentos de CSS. Entre fundamentos de HTML, CSS y JavaScript hay 21 videos y con esos 21 videos, más los de los proyectos que sumarían otros 9 para los 30, tendrían suficientes herramientas para entender este tipo de ejercicios. Vamos entonces nuevamente a nuestra consola. Mínimo tenemos que entender para trabajar en este ejercicio variables. Entonces recuerden que una variable la puedo llamar let, la puedo llamar cons. De qué va a depender es de si esa información que yo tenga y quiero que sea fija y no varíe, que sería cons, o si quiero que sea variable la llamaría let. Y básicamente una variable es una cajita donde va a guardar información. Entonces digamos que la variable la vamos a llamar edad y que la edad de una persona es 25 años. Y que vamos a tener otra variable y que esa variable la vamos a poner nombre y que el nombre de esa persona va a ser Jorge y que esa persona tiene algún tipo de ocupación y que es trabajador y que esto tiene un valor true o verdadero. Entonces, ahí reforzamos un primer concepto que son las variables. La variable tiene un tipo que sea letocons, que es si es una variable que no quiero que se modifique o si quiero que se modifique, depende de eso vamos a usar. Tiene una identificación que es un valor de edad, nombre, persona, como por decir, identificar a qué estoy haciendo referencia, y ya un valor que me dice la edad. Si estoy diciendo que sea 25, si estoy diciendo que es el nombre Jorge, Ana, José, y un valor verdadero o falso, que es el que me va a decir si estoy en lo correcto. ¿Por qué le ponemos este 25 Jorge y true? Porque aparte de las variables es importante que conozcamos tipos de datos. El 25 lo conocemos como número o number. Jorge, Ana, cualquier otro lo conocemos como texto o string. Y true o false lo conocemos como boolean. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que esos son los tipos de datos. Un tipo de dato, primero lo conozco así para saber qué tipo de operación estoy haciendo. Porque si yo combino número 25 con texto y quiero hacer una operación matemática, tener un número y un texto me va a generar conflicto. Entonces, básicamente por eso también hay que entender los tipos de datos. Y un boolean es un valor que me da falso o verdadero y con eso tengo una lógica de sí o no para llevar un único camino. Si yo digo que
el boolean de Jorge es trabajador, pero le pongo student, él me va a dar un false porque no le estoy dando un valor correcto. Habiendo reforzado estos datos, ya nos vamos a ir a un primer console log. Y nuestro primer console log es básicamente este. Tienen que volver nuevamente a nuestras herramientas de desarrollo. En nuestras herramientas de desarrollo, cuando nos paramos en la web, o también desde la sección de inspeccionar, vamos a ver que si yo estoy imprimiendo un console log, él me va a traer el resultado que yo necesito en la consola. Pero si yo anulo ese console log, tengo un código dentro de mi script, pero miren que no me almacena nada. Entonces, ese primer console log que trajimos es imprimir un mensaje. ¿Cómo nos damos cuenta que es un mensaje? Pues porque usamos dentro de los paréntesis, que es donde esperamos el resultado, las comillas para indicar que es un mensaje. Digamos que no queremos este mensaje y digamos que queremos tener un texto más una variable. Entonces acá lo que hicimos con estas dos barras inclinadas fue documentar, que quede como un comentario dentro de JavaScript. Lo documento porque para que ustedes a lo largo del ejercicio vayan viendo lo que hemos trabajado, lo voy a subir así al repositorio por si quieren tener el código, pero no es una buena práctica llenar esto de código de variables si no las vamos a usar. Lo hago así más es por la fundamentación que estamos haciendo. Digamos que queremos traer una variable y a esa variable la vamos a llamar número y le vamos a dar un valor de 10 a ese número. ¿Y qué queremos hacer? Un console.log, y ese console.log queremos que nos muestre un mensaje, pero que también nos muestre la variable número. Entonces, ¿qué le decimos? Entre comillas, vamos a dar un mensaje que vamos a decir el valor es, y ponemos dos puntos. Y sin salirnos del paréntesis, ponemos una coma y le decimos que llame la variable. Y la variable va a ser número. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que se va a imprimir, pongámoslo por acá para que quede claro, imprimir el texto más la variable. Y noten en la consola cómo va a cambiar el mensaje. Ya dice, el valor es 10. ¿Por qué? Porque modificamos el mensaje y modificamos el número. Si yo interactúo con la variable y pongo 15 y almaceno, ven cómo inmediatamente la consola me cambia el valor. Digamos que no quiero poner el valor, sino la suma, como si estuviéramos poniendo un resultado. Miren lo que cambia. Entonces, esto es lo que necesitamos que sepan. Que este console va a traer alguna función dentro de estos scripts. Digamos que el script no sea síguenos, sino calcular. Y que acá tengamos una calculadora, que incluso podemos hacer el ejercicio una vez terminemos esta introducción y queremos que la suma sea el valor de los números. Entonces así es como imprimiríamos el resultado o como lo retornaríamos, no dentro de la consola, sino ya dentro de el archivo index. Entonces recuerden, un console log lo que nos muestra es un valor que queramos imprimir, pero hay diferentes tipos de console log. Vamos a hacer un ejercicio de console log para identificar variables y tipos. Ya les expliqué que era una variable y ya les expliqué que es un tipo de dato. Entonces vamos a volver al ejemplo que estamos hablando ahorita de que tenemos una variable que le vamos a dar un valor de nombre y a ese valor de nombre le vamos a decir que se llama Ana. Y le vamos a decir que Ana tiene una edad y el valor de esa edad lo podemos poner 25 años. Hay que tener en cuenta algo. Vean que cuando usamos tipo de dato texto o string, volvamos a mencionar texto, usamos comillas y ponemos el dato entre las comillas. Si queremos un tipo de dato número o number, no usamos las comillas y simplemente ponemos el número. Que entiendan este tipo de datos no solo es para la función dentro de JavaScript, sino también para cómo vamos a almacenar dentro de nuestra base de datos el tipo de datos que le estamos dando a la celda. Entonces, ahí tenemos este ejercicio, lo llamamos mostrar variables y tipos, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos variables y tenemos un tipo, solo que el tipo no está explícito, es decir, yo no puse Ana es igual a texto, ni puse 25 es igual a número, pero ¿qué es lo que pasa? Yo les dije, cuando está dentro de estas comillas, el sistema sabe, la web sabe que esto es un texto, cuando no las tiene, sabe que es un número. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque él nos va a mostrar acá tanto la variable como el tipo de texto. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer un console.log y le vamos a decir que nos imprima un mensaje y el mensaje va a ser el nombre. Pero también le vamos a decir que no solo nos imprima el nombre, sino que al nombre le sume un valor y es el valor que le vamos a dar es esta variable nombre. Entonces no se confundan porque estamos usando nombre dos veces. Uno es un texto, un mensaje que queremos que se imprima acá donde dice la suma y el otro es un valor, que el valor es el que almacenamos en la variable y va a ser el valor que tengamos acá, Ana, Juan, José, según cómo esté escrito. Pero hasta ahí no hemos terminado. Queremos que el mensaje diga otro mensaje que es la edad, que sería la segunda variable. Estamos cometiendo un error de sintaxis y el mismo nos muestra. Nos dice que espera que demos como resultado una coma después de, de llamar esa variable. Una edad y esa edad la vamos a asociar a la variable edad. Hasta acá, si nosotros imprimimos, tenemos entonces el nombre de Ana y la edad es 25. Si ponemos acá y su edad, dice nombre Ana y su edad 25.
pero dijimos que íbamos a mostrar variables y tipos. Hasta ahí todavía no estamos mostrando el tipo. Hasta acá solo estamos mostrando variables. Estamos haciendo console.log de variables. Y necesitamos hacer un console.log para mostrar el tipo. Lo vamos a hacer con la función typeOf. Y le vamos a decir el typeOf de qué variable, de la variable nombre. Lo mismo lo vamos a repetir, pero esta vez para la variable edad. Entonces le estamos diciendo, vea, entre al nombre y sáqueme el tipo. Entre a la edad y sáqueme el tipo. Cuando almacenamos esto, acá nos debería mostrar el tipo para ambos. Entonces almacenemos y nos dice, tenemos un string y tenemos un number. Él no lo arroja en el orden que yo le estoy dando acá. Esto funciona como una cascada, funciona desde el 1 hasta el millón, a donde se acaban los números de líneas de código. ¿Y qué dijo? El primer type of que le pedí es nombre, y me va a decir nombre es igual a string, lo que yo les decía acá es igual a texto o string. Y el segundo type of que le estoy pidiendo es edad, y eso es igual a number. Me lo dice como lo tiene configurado el sistema en inglés. Hasta ahí necesito que digamos sean claros en que están entendiendo que un console log lo puedo traer para identificar tipos de datos o para identificar variables. Listo. Vamos entonces a trabajar sobre un console log para mostrar objetos o arrays. Recuerden, si no saben qué es un objeto, un array, vamos a ir a nuestro canal a mirar los fundamentos donde explicamos objetos y arrays. Listo. Entonces, vamos a declarar un objeto y ese objeto lo vamos a llamar persona. Y el equivalente de esa persona va a ser el siguiente. Va a tener una característica que se llame nombre. Vamos a poner María. A María le vamos a dar una edad y la edad de María que vamos a poner va a ser 22 años. Le vamos a dar una profesión y la profesión que le vamos a dar es desarrolladora de Creando Código Latam. CCL, Creando Código Latam. Desarrolladora CCL. Listo. Hasta acá ya tenemos un objeto declarado. Tiene una variable y esa variable tiene más de una característica, o sea, 3 características. Y le vamos a dar un console log y ese console log queremos que imprima a persona. Y cuando almacenamos, vamos a ver lo siguiente. Me sigue arrastrando las variables que declaré acá y me trae el array de nombre María, edad 22, profesión desarrolladora, y si lo despliego me aparece como lo codifiqué y me dice que estamos hablando de un objeto. Vamos a hacer algo. Eliminemos del console log de esta consola esta primera variable que trabajemos. No la voy a anular, ya les dije que les iba a guardar la información, simplemente la documentamos y cuando almacenamos nos va a traer únicamente el objeto, como bajamos el objeto. ¿Qué es lo que pasa? Acá yo en persona traje todo el objeto, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un console log únicamente de alguno de estos atributos? Si yo quiero hacer un console log únicamente de alguno de esos atributos, simplemente llamo el atributo. Digamos que queremos traer la profesión. Entonces, con un punto al lado del objeto, le pongo profesión y me dicen que es desarrolladora de Creando Código Latam. Entonces, miren cómo me imprime específicamente lo que yo quiero. Esta es la manera más directa para yo acceder a una característica dentro de un objeto, dentro de varios objetos. También hay una con corchetes, no es la más usada y funciona más cuando existen caracteres especiales. En vez de llamar con un punto, lo que abro es estos corchetes. Pueden hacerlo usando el alt más 91 y escojo cuál de los 3 elementos quiero que traigamos el nombre. Y me tramaría, miren que igual funciona. Es más sencillo hacerlo con el punto, pero también lo pueden hacer con estos corchetes cuadraditos. Ah, bueno, ¿y qué pasa si la propiedad no está dentro de estas 3 que tenemos definidas? Digamos que queremos llamar una propiedad que se llama, no sé, estatura, que va a imprimir la consola. Tómense en el tiempo de creer que va a imprimir. Almacenemos y me dice undefine. ¿Y qué significa undefine? Significa que no existe, que no hay una variable definida para ese dato. Para que sepan eso, cuando en un console estén haciendo un proyecto y les aparece un undefine, digan, no, busquemos ese nombre de variable si existe dentro del script. A trabajar con la interpolación de variables. Documentamos entonces nuestro objeto. Esto se puede comentar todo completo, lo hago así es para que vean línea con línea cómo se va eliminando porque estamos haciendo un tutorial. Vamos a llamar entonces lo que se llama interpolación de variables. Un título. Los títulos los voy a poner en mayúscula para que identifique. Interpolación de variables. ¿Qué es una interpolación de variables? Vamos a explicarla con código. Es cuando nosotros queremos hacer el uso de, digamos, alguna plantilla de texto para que reemplace dentro del console log lo que yo quiero que interprete. Vamos a declarar una variable que vamos a llamar ciudad. Y vamos a darle un valor de
pongamos alguna ciudad de Latam, pongamos Lima, hablemos de Perú. Y vamos a decirle que nos imprima con un console.log el siguiente mensaje. Ojo, acá no vamos a usar para la interpolación del texto estas comillas dobles. Vamos a usar con al 96 los backticks. Los backticks son como unas comillas invertidas. Ojo, no es lo mismo comillas invertidas que comillas sencillas. Las comillas invertidas las hicimos con al 96, teclado numérico. Las comillas simples las hicimos con al 39. Si vamos a usar la interpolación con comillas simples no nos va a funcionar. Entonces, ojo, al 96. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a imprimir un mensaje que dice estoy estoy de vacaciones en, y vamos a decir en qué ciudad. Bueno, ya declaramos una variable ciudad y la interpolación la vamos a hacer sobre esa variable. ¿Qué vamos a hacer? Abrimos el símbolo de dólares y abrimos también los corchetes y decimos que estamos en la ciudad. ¿Y que va a imprimir el mensaje que yo va a aparecer acá cuando yo almacene la ciudad que registré como texto acá? Por eso lo llamamos interpolación de texto. Me dice estoy de vacaciones en Lima. ¿Qué pasa si estoy en Bogotá? Simplemente cambia el mensaje por la ciudad. ¿Por qué? Porque él busca es la variable. Incluso si me paro acá, ven que él dice, tráigame la variable ciudad, cuyo dato es un string. Por eso lo llamamos interpolación de variables, pero con string. Listo. Este string lo usamos mucho cuando queremos traer datos dentro de un mensaje que ya tenemos declarados como variable. Nosotros, y sobre todo dentro de configuración de servidores, vamos a ver mucho en nuestros tutoriales los mensajes de errores. Tenemos un console.error y vamos a nombrarlo con comillas dobles, error de conexión al servidor. Bueno, ese es cuando usamos errores, pero cuando hay alertas nos aparecen también a veces los console, pero de warn. Y pongámosle a esta una alerta que diga eh, credenciales incorrectas. Almacenemos y vamos que se imprime. Uno es en rojo y uno es en triangulito. Uno significa error y uno significa advertencia. Entonces esto lo vamos a usar sobre todo mucho para manejo de credenciales de servidores. Ojo, el mensaje no necesariamente tiene que ser de credenciales o de servidor. Y sobre todo si estamos hablando de un login, yo en un login no puedo decir, ingresaste mal tu correo. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo, usted tiene correo y contraseña y por lo menos le estoy diciendo que el correo va mal. Y con eso ya estoy vulnerando datos. Entonces ahí hay que aprender a hacer datos más genéricos. Dentro de proyectos los vamos a trabajar, no se preocupen, esos tipos de mensajes los vamos a ver. Solo que acá quería mostrar la diferencia entre un error y un warn. Pues entre un error crítico que me aparece en rojo con su X y entre un correctivo naranjadito que no me está diciendo todavía estoy tan mal. Esa es la diferencia. También los console logs nos pueden servir para mostrar datos en tipos de tabla en esta misma consola. Lo primero que vamos a hacer es vamos a construir un array. Entonces vamos a declarar una constante, la cual vamos a llamar frutas. Vamos a abrir, voy a darle un significado para que sea array de corchetes cuadrados. Y dentro de esos corchetes vamos a abrir estos corchetes en los cuales vamos a dar nombres. Eh, Vamos a llamar a una manzana. Y vamos a darle un valor, el que vamos a llamar color. Y ese color vamos a decir que es rojo. Vamos a traer un array más, el cual le vamos a decir que lo vamos a llamar, reemplacemos acá, reutilicemos código. El nombre le vamos a poner banano. Y el color le vamos a poner amarillo. Y vamos a imprimir una tabla. Entonces vamos a decir console.table y le vamos a decir que el valor que queremos que imprima son las frutas. Y vamos a ver cómo se nos genera el array en tabla diciéndome, mi objeto 1 es una manzana y su color es rojo, mi objeto 2 es un banano y su color es amarillo. Pongamos una pera y digamos que es verde. Eh, Recuerden separar con las comas para que se reconozca la síntesis. Pongamos pera verde. Pongamos una más. eh, Pongamos que la uva es morada. Listo. Y entonces tenemos nuestro array en tabla mostrándonos los valores. Ya entonces trabajamos en nuestro archivo index y ya trabajamos entonces cómo funciona el console log para nosotros identificar. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a hacer un poquito de manipulación del DOM. ¿Qué es manipulación del DOM?
El DOM es el Document Object Modeling, o sea, donde está la web, donde existe la web, la manipulación de objetos dentro de la web. Entonces, esa manipulación se da desde instrucciones que nosotros le damos a nuestro script para que interactúen dentro del documento. Por eso se llama DOM, porque estamos trabajando dentro de un documento. Y ya habíamos hablado del tipo de documento. Entonces, tenemos una etiqueta. Voy a quitar voy a cerrar esta herramienta del desarrollador. Voy a minimizar un poquito esta web y voy a ampliar este Visual Studio Code y voy a traer el script al lado para tener en paralelo nuestro HTML y nuestro script para que veamos cómo se va manipulando el DOM. Tenemos una etiqueta que se llama mm, H1 y se llama creando código LATAM. Entonces, nosotros podemos poner dentro de cualquier etiqueta la condición con la que nosotros vamos a llamarla desde JavaScript. Son dos. Primero, que el archivo script esté vinculado dentro de nuestro HTML. Si yo quito esta palabra script de acá, puedo hacer el código que quiera acá en nuestro script y no va a funcionar. Esa es la primera condición dentro del body, tener configurado el archivo script o el nombre del archivo. Si el archivo se llama login, registro, como se llame, va a tenerlo dentro de esto. Punto número uno. Punto número dos, tener ID dentro de las etiquetas de HTML. Si yo no tengo un ID, no tengo cómo llamarlo desde JavaScript. Entonces, vamos a crear una etiqueta y la etiqueta va a ser de párrafo. La etiqueta se va a llamar saludo, el ID de esa etiqueta. ID, saludo. ID es la manera dentro de la cual JavaScript va a buscar dentro de HTML. Entonces almacenamos y nos vamos a ir a nuestro script. Entonces, ¿qué le vamos a decir a este script? Le vamos a decir que obtenga un nombre y le vamos a decir que lance un mensaje y ese mensaje lo vamos a hacer con la función prompt. Y el mensaje va a ser, como es un saludo, le vamos a decir que el mensaje sea ¿cómo te llamas? Pero también le vamos a decir que nos ejecute una siguiente variable en la cual ya sí se envía un saludo. Ojo, acá le estamos diciendo que se almacene una variable saludo, ¿cierto? Corrijo acá que me falta nombre, está mal declarada. Listo. Y el saludo va a ser, acá ya vamos a empezar a interactuar con JavaScript. Le vamos a decir que vaya al documento, o sea, al HTML. Con un punto le vamos a decir que necesitamos que obtenga, con la palabra get de obtener, y que busque un elemento por ID. Entonces, dijimos, todo se va a llamar ID y él va a buscar los elementos que se llamen ID. Pero no solo, si yo dejo así, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque debo decirle qué elemento es. ¿Y cuál es el elemento? El elemento que llamamos saludo. Entonces va a decir busca el saludo. Y ahí ya sí tengo conectado mi JavaScript a mi HTML. Pero no es suficiente. Ya tengo que decirle mande un saludo. Entonces le va a decir que coja la variable saludo, que le dé un mensaje con text content y que el mensaje sea cuál. El mensaje tiene que ser un texto, digamos hola, y el nombre. Vamos a sumar el nombre. Almacenamos. Y entonces, primero, le dijimos que con el prompt ingresemos un nombre. Desarrollador. Perdón, estoy escribiendo dentro del JavaScript. Pongámosle desarrollador. Canal CCL. Son ustedes los que están aprendiendo. Entonces nos están saludando. Y él lo que hace es tomar ese nombre canal CCL y decir hola desarrollador CCL. ¿Por qué? Porque yo le dije, toma el nombre que te vamos a ingresar con la función prompt y suma un hola a ese nombre. Volvamos a cargar para que él nos pida otro nombre. Pongámosle Moisés. Ingresemos el prompt y me dice hola Moisés. Esa es la primera interacción que tuvimos con nuestro DOM. Vamos a tener una segunda interacción. Voy a sumar debajo de síguenos un párrafo nuevo y a ese párrafo le voy a dar un ID que se llame reloj. Almacenamos. Vamos a anular este prompt. No anulemos, mejor dejémoslo activo. Y vamos a crear un script en el cual vamos a separémoslo y pongámoslo que este es el script del reloj. Este es el script del saludo, para que identifiquen que son diferentes scripts. En el del reloj necesitamos declarar una variable que me almacene todos los datos para reloj. Y le vamos a decir que con el documento vaya y obtenga el elemento por ID, pero ojo, ahorita el elemento era saludo, ya el elemento o el ID que dimos se llama reloj. ¿Y qué necesitamos que haga el reloj? Necesitamos que ejecute un intervalo. Entonces con setInterval él va a entender que necesita hacer un avance. Entonces setInterval, esta es una función de horas, minutos, segundos. Vamos a pedir que ejecute una función. ¿Cómo se ejecuta una función? Con la función de flecha.
¿Qué le vamos a pedir que ejecute? Le vamos a decir que cree o almacene un dato que se llame hora, una variable que se llame ahora. Y le vamos a decir que tome un nuevo dato. Y ese nuevo dato o esa nueva fecha, date es fecha, va a estar vacía. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una función de reloj para que me imprima un reloj. Y le vamos a decir que nos envíe con text content la hora actual. ¿Y cómo toma esa hora actual? Ahorita habíamos dicho que usábamos el console log para intervalos. Entonces le vamos a pedir que nos busque ahora total locate. Se llama to locale. To locale. Locale sería to. Corrijamos algo. To locale time stream. Entonces, ¿qué le estamos diciendo ahí? Que tome el sistema a la hora actual, de donde yo estoy trabajando en este momento. Y vamos a decirle entonces, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo con punto y coma. Y entre el paréntesis y el cierre del corchete que nos ejecuta, le vamos a decir que tome milisegundos. ¿Y el qué es lo que va a hacer? Primero tenemos que ingresar el nombre, digamos José. Y nos va a imprimir la hora. Vamos a anular este prompt para ver que no nos esté generando conflicto. Bueno, sí nos está generando conflicto. Entonces, como ya anulamos el prompt, él nos va a decir la hora. ¿Qué le dijimos? Le dijimos, tome el elemento que dijimos reloj. Ah, bueno, ¿por qué nosotros usamos acá el test content? El test content lo que hace es hacer un retorno de información, que es lo que pasa. Yo en el párrafo tengo que poner un mensaje. Hola, hora actual. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no existe un mensaje, pero sí existe la etiqueta, él tiene que retornarme algo. Y el mensaje con el que me retorna es la hora actual. Y yo dije, ahora es esta función que me da en milisegundos. Es la función de la hora actual. Hora y fecha, solo que eso lo dije, imprímame hora. Y le dije, en milisegundos, o sea, cada segundo me va cambiando. Son las 8:53 pm, me cambia 6, 7, 8 cada segundo. Y con esto entonces ya finalizamos nuestro cómo funciona un console log dentro de nuestra introducción de recursos de JavaScript y cómo manipulamos o llamamos elementos del DOM. Nos vemos entonces en un próximo video fortaleciendo más fundamentos.